Primeros 7 días de Ollanta Humala. El reportaje lo ha hecho René Gastelumendi. A pocos días de su ruidosa juramentación, a las 4 de la tarde del último martes, el presidente Ollanta Humala se hizo cargo de su primer Consejo de Ministros. 2 horas intensas en las que se esbozaron las primeras medidas a aplicar. Imperdible oportunidad para observar el desempeño ya en el poder de algunos de los integrantes de su gabinete, como el del propio premier Salomón Lerner, como una especie de maestro de ceremonias. Estimados amigos, buenas noches. Vamos a dar inicio a la primera conferencia de prensa después de la primera reunión de gabinete que hemos tenido desde las 4 de la tarde. Casi de inmediato le cedió el micrófono al ministro de Economía, quien ya elaboró el anteproyecto de la Ley de Presupuesto del año 2012, gestionando los recursos para implementar dentro de los primeros 100 días los programas sociales ofrecidos en campaña como Juntos, Cuna Más y Pensión 65, aprovechando la tregua. Puedo adelantarles que no vamos a tener que esperar hasta el año 2012 para la implementación de los programas, sino, como lo comenté anteriormente, posiblemente en un más breve plazo, incluso antes de los 100 días, muchos de estos programas ya van a estar implementados. Yo creo que en todo gobierno llega un momento en el cual la gente comienza a entender que la espera tiene un límite, ¿no es cierto? Y que la realidad tiene otra forma que nuestros deseos. Eso tiene que ver pues con la mitología de los 100 días y con las primeras treguas, etc. Mi sensación es que eso va a suceder en el caso de este gobierno también, ¿no es cierto? Eso es casi inevitable. El canciller Rafael Roncagliolo, por su parte, anunció la saludable medida de mantener el equipo peruano en pleno ante el Tribunal de La Haya. Se ha decidido ratificar al embajador Alan Wagner y nombrar como coagente al embajador José Antonio García Belaúnde, ex ministro de Relaciones Exteriores. En el nivel ministerial eso se ha resuelto perfectamente bien, mejor que el presidente, que convirtió ese tema, ¿no es cierto?, en una especie de tira y afloja que no conducía a nada. También se abordó el crucial en términos de financiamiento asunto del llamado impuesto a las sobreganancias mineras. El ministro del sector, Herrera Descalzi, tomó la posta de los demás. Vamos a conversar con las empresas porque aquello que el Estado decida tiene que ser algo que en lo posible tenga un consenso y que tenga racionalidad. Y en los plazos nos hemos puesto 2 reglas, lo más pronto que se pueda, sin que haya menoscabo en la calidad de lo que se haga. Estas negociaciones las estamos llevando en base a 2 principios, a la actitud amigable de una negociación bilateral con el sector de la sociedad de minería, con los mineros en general y con la competitividad que debe seguir teniendo el país para que la inversión minera siga llegando en las cantidades o aún mayores de la que ha tenido en los últimos años al país. Tiene que llegar a buen puerto, pero sería una primera gran decepción, ¿no? Yo creo que sí que va a llegar a buen puerto, entre otras cosas porque los propios mineros no tienen especiales resistencias a pagar más si ganan más, ¿no es cierto? Creo que lo que está en discusión no es si a más ganancias, más impuestos. Lo que está en discusión son una serie de aspectos técnicos internos, ¿no es cierto?, que yo tengo la impresión que se van a resolver sin ningún problema. Ese mismo día, un poco más temprano, el ministro de Agricultura, Miguel Cayó, se pronunciaba a favor de que el Congreso establezca una moratoria para el ingreso al Perú de productos transgénicos. Vamos a trabajar por la moratoria. No quiero poner una cifra porque eventualmente las cosas pueden ajustarse, pero en términos generales nosotros creemos que se justifica la moratoria. Bueno, se justifica porque en este momento hay muchas dudas, sobre todo sobre el impacto que podría tener en nuestra biodiversidad. Para nosotros es fundamental defender la biodiversidad. Los beneficios de los famosos transgénicos, en el caso peruano, por el tipo de cultivos que tenemos son, digamos, marginales, y entonces más es el riesgo y menos el beneficio. Entonces, en esas circunstancias prefiero que mientras se aclaran las cosas, doy una moratoria. Mientras tanto, un prematuro ruido de fondo seguía inquietando a la opinión pública y a nuestra agitada clase política. ¿Se intentará retornar a la Constitución del 79
o se reformará la actual Constitución del 93? La sospecha planteada provocó la aparición el mismo martes del gurú aprista Armando Villanueva del Campo con toda su sabiduría. Retornar a una constitución es absurdo. Lo que hay es que reformar la constitución actual. Así respondía el premier Lerner, esta inquietud que todo indica continuará persiguiéndonos por más tiempo. No se ha discutido, la hoja de ruta señala con mucha claridad que si hay propuestas de cambio serán dentro del marco constitucional, si las hubiera. Mucha gente tiene esta impresión de que el nuevo gobierno tiene un proyecto y que este proyecto, para mucha gente, la derecha menos reflexiva, es un proyecto siniestro, ¿no es cierto? Mi sensación es que no tienen ningún proyecto así colectivamente, ¿no es cierto? Y que más bien están buscando una identidad. Un día después, el miércoles, antes de que el lamentable episodio Reyardo inunde las primeras planas, el ministro del Interior anunciaba, no sin retórica, una reingeniería en la Policía Nacional. A la política es de eliminar el 1 por 1, pero eso tiene que ser gradualmente porque entenderán que cuando el policía está de franco recibe un dinero adicional que no esté en los presupuestos en este caso de la Policía Nacional. Y hemos dispuesto que todos aquellos policías que están cumpliendo actividades administrativas van a salir a patrullar a las calles y vamos a emplear a la gran cantidad de gente que está en la burocracia estatal para que llenen esos puestos administrativos. Y también está orientada a otra política general del presidente en lo que respecta al servicio policial voluntario, que va a permitir que muchos policías ya con mayor capacitación estén en las calles. El jueves fue el turno de la ministra de Educación, Patricia Salas, quien anunció el aumento progresivo hasta llegar a las 8 horas de la jornada escolar a nivel nacional. Eso implica un muy grande esfuerzo en infraestructura educativa, en horas docentes, en programas curriculares, en materiales de estudio, así que tenemos que hacer un programa muy cuidadoso sobre ese tema. Se daban así las primeras apariciones públicas de un gabinete cuya actuación por el momento está compensando la falta de identidad de la cúpula humalista. Han comenzado a trabajar rápido, han sabido plantear los temas, ¿no es cierto? Han sabido plantear los temas sin romper plazas, sin hacer polémica, digamos, ¿no es cierto? Lo cual para un gobierno que comienza no es malo. En ese sentido les ha ido mejor que al propio presidente y probablemente en su presentación ante el Congreso les vaya mejor que al presidente también. Otro ruido político perturbador asomó terminando la semana. Antauro Humala declaraba sentirse seguro de salir pronto de Piedras Gordas, en donde purga una condena de 25 años de prisión por el andahuaylazo. Su abogado, su propio padre, don Isaac Humala, se banqueteaba con los medios, creando un clima de incertidumbre en el país y dentro de la familia presidencial. Es que lógicamente debe salir, porque como dije antes, ¿no? Lo de andahuaylazo es un alzamiento en armas contra el presidente Toledo, eso se llama sedición, y la sedición tiene pena máxima 10, ¿no? En el caso que vaya hasta las últimas consecuencias. Para don Isaac, los policías no fueron asesinados sino muertos en combate, ni tampoco fueron secuestrados sino que fueron prisioneros de guerra, maromas legales que aprovechan el pánico. Las dos fuerzas, los dos contendientes, tanto gubernamentales como sediciosos, ¿no? Estaban armados. Entonces ahí no hay asesinato, en eso no hay asesinato, sino son caídos en acción de armas. No es, momentito, no es revuelta, se llama sedición. Viernes por la noche, el ministro de Economía, Miguel Castilla, volvía a aparecer anunciando que el Perú está preparado para afrontar la inminente llegada de una crisis internacional que amenaza las bolsas de valores del mundo, como consecuencia de la astronómica deuda que abruma a los Estados Unidos. Es más, anunció que el esperado aumento del sueldo mínimo a 575 soles ya es una realidad. Va a ser este mes.
probablemente se apruebe en el siguiente Consejo de Ministros o, digamos, va a ser este mes. Y a su vez esto va a venir acompañado de otras políticas que van a ser anunciadas para formalizar la economía. Garantizando además un crecimiento promedio de 6% al año. Medidas que intentan calmar a los diversos sectores sociales que están presionando al gobierno de Gana Perú para que cumpla con todo lo ofrecido. La gran transformación, tarde o temprano, traerá más de un desencuentro. Es inevitable, en efecto, que la gente empiece a pedir más todavía de lo que ha recibido, ¿no es cierto? Porque además el país da poco. Es decir, cuando uno dice salieron de la pobreza, claro, la gente pasó de ganar 900 a ganar 1050. Entonces salió de la pobreza. Pero 1050 sigue siendo muy poco. Y en el caso del salario mínimo, 75 soles más es mucha plata para alguien que está ganando 500, sin duda alguna. Pero 575 soles es muy poquita plata para vivir. Paralelamente, una serie de polémicos nombramientos eran dados a conocer por el Ejecutivo. El experto en narcotráfico y ex asesor de dirigentes cocaleros, Ricardo Soberón, va a debida, sin contentar a muchos. El abogado Eduardo Roy Gates, quien defendió a Rómulo León en juzgados y ante los medios, también a César Cataño y aparte del clan Sánchez Paredes, es decir, a un combo de temer en cuanto a procesos por corrupción y presunto lavado de activos del narcotráfico, es hoy nada menos que el flamante asesor jurídico presidencial. Y por si las contradictorias últimas señales fueran pocas, otro personaje integra desde esta semana el gobierno de Gana Perú. Se trata del coronel del Ejército en retiro, Luis Pereira Briceño, designado como jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil. Como se recuerda, en el año 2006, este señor fue denunciado por haber desaparecido parte del legajo militar del hoy presidente, correspondiente a su labor en la base antiterrorista de Madre Mía. Como hemos visto, unas de cal y otras de arena. Las primeras decisiones del gobierno de estreno ya han sido tomadas y comunicadas. Arrancó el carro. Efectivamente, algunas medidas han sido recibidas